Bienvenidos y bienvenidas a Un Hueco en la Agenda. Es un espacio donde Federico Sánchez y yo, Chesco Fernández, estamos intentando parar un poco el tiempo para sentarnos a hablar con todas esas personas que están detrás de una gran marca y de una gran empresa, que nos cuenten sus errores, sus dudas y sobre todo sus historias, ¿no? Sí, y hoy ha venido a charlar un rato con nosotros Rodrigo Rodríguez, de la empresa ON3, ON3. Que la verdad, bueno, a mí me ha encantado la conversación, nos ha dejado muchos matices primero de lo que hacen, lo que hay detrás de su empresa, y luego incluso, aunque él no quería llamarlo consejos, pero recomendaciones en el sector inmobiliario, que es a lo que se dedica, de lo que pasa en la Costa del Sol. No sé qué te ha parecido a ti La verdad que ha estado súper interesante y es verdad que es una conversación bastante objetiva. Ha dado bastantes puntos y matices que creo que son importantes y que ponen un poco en tesitura y en situación a todos nuestros oyentes, y esperemos de verdad que lo disfrutéis muchísimo. Gracias, Rodrigo, de nuevo por hacernos ese hueco en la agenda, y gracias a Segurisur por estar aquí, patrocinar este programa y por dejarnos las instalaciones. Esperamos que os guste. Sí, que os guste. Muchas gracias. Bueno, pues Rodrigo, en primer lugar, bienvenido y muchas gracias por hacernos un hueco en la agenda. Ante todo, siempre queremos saber quién está con nosotros. ¿Quién es Rodrigo? ¿A qué se dedica? Cuéntanos un poco. Pues es una buena pregunta, pues además tengo que explicarlo con mucha frecuencia. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez y soy uno de los socios directores de ON3 Consulting. Nuestra empresa se dedica fundamentalmente a la consultoría estratégica e integral de proyectos inmobiliarios. No somos una inmobiliaria al uso, no hacemos alquileres, no tenemos una oficina a pie de calle, y normalmente lo que hacemos es ser la fuerza de ventas de un promotor que externaliza ese servicio. O sea, realmente no vende viviendas, vende proyectos e impulsas esa idea. Efectivamente, la venta de viviendas es una consecuencia de todo el trabajo previo que desarrollamos desde la búsqueda y gestión del suelo, en muchos casos. Asesoramos al promotor en qué proyecto hay que desarrollar, cómo hay que desarrollarlo, qué tipo de calidad, sobre todo porque tenemos muchos datos de clientes que nos visitan. Calcula que en un año estándar, como ha sido el 25, podemos recibir más de 9.000 visitas en nuestro punto de venta. Eso significa que cada cliente nos cuenta qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere y, sobre todo, lo más importante, cuánto quiere pagar por ello. Entonces, si todos esos datos los cocinas un poquito y los estudias, pues obtienes mucha información para poder ser más eficientes en la gestión de proyectos a futuro. Es muy interesante. Lo que pasa es que eso es el Rodrigo de hoy día, de 2026. Claro. Pero ¿de dónde viene? No sé, un poco más personal. ¿Dónde naciste? Si quieres contar un poco más de dónde vienes. Pues mira, provengo de una familia de empresarios, porque esto es un bichito que llevas en la sangre, y aunque a veces tarda en aparecer, como ha sido mi caso, pero al final aparece. Mi padre es español, fue migrante durante muchos años en América Latina. Mi madre es argentina, yo nací en Panamá y mis dos hermanos nacieron en México. Curioso. Entonces llegamos a España en el año 86 y desde entonces pues yo me he criado aquí, he estudiado aquí, he desarrollado toda mi vida tanto personal como profesional en España, ¿no? Que es mi país. Y luego estudias en Málaga, ¿no? Empecé estudiando en Málaga, pero bueno, me fui de casa muy joven, con 18 años. Y desde entonces pues he trabajado en 1000 asuntos, ¿no? Y cada uno de ellos pues ha dejado una pequeña huella que es la que pues va forjando tu personalidad y también te va marcando un poco ese camino, ¿no? Vale. He trabajado de noche, he limpiado barcos, he hecho 1000 cosas. Bueno, realmente. Es curioso. Sí. ¿Cuáles fueron, no sé, tus primeros trabajos que recuerdes, o no sé si fue durante los estudios o ya fue después, o no sé? Siempre, yo he trabajado desde los 18 años prácticamente, simultaneando con los estudios. Empecé Ingeniería Técnica Industrial en Málaga, luego me pasé a Industriales, pero claro, al final compaginar una vida laboral con la estudiantil, y depende a qué edades, pues es complejo. Pero bueno, con el tiempo al final terminé estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad de Navarra. Y ya cuando volví a Málaga, pues volví en plena vorágine, ya con la crisis del 2008 incipiente, pues llegué a Málaga casi en el 2007, y me metí en este sector y pues aquí me quedé. Bueno. ¿Cómo es ese cambio? Porque al final vienes de una carrera que es muy técnica, ¿no? Como es la ingeniería. Estudiando un poco tu perfil, vi que el
punto de tirar por este sector es como muy estratégico, ¿no? O sea, ¿esto te venía estudiado o venía porque te surgió? Siempre me apasiona el motor. De hecho, uno de mis grandes sueños siempre fue ser mecánico de Fórmula 1. Lo que pasa cuando ya vas metiéndote en el mundo de la ingeniería y vas estudiando un poquito más, te das cuenta pues que no es tu sitio. Entonces, pues a nivel estratégico, pues estudias pues con la formación que tienes y que has desarrollado y un poco tus habilidades en que eres bueno, pues buscas un entorno en el que desarrollarlo. Sí que es verdad que aterricé en el inmobiliario por casualidad. Un buen amigo trabajaba en este sector y me dio la oportunidad de empezar. Y bueno, pues poco a poco pues vas aprendiendo cosas, vas teniendo ideas, vas generando tu propio criterio y de esos lodos estos barros. ¿Cómo fue encontrarte? Porque claro, entraste en el sector y como comentas, fue justo en el momento de crisis, 2008, momento complicado. Muy complicado. ¿Fue una decisión, claro, a la hora de entrar, dijiste, me he equivocado o estoy en el camino que creo que debo elegir? La verdad que en el 2008 a mí particularmente no me dio tiempo a pensar si me había equivocado o no. Tenías que seguir hacia adelante y también fue una época muy dura porque hubo que gestionar muchas cosas y no todas particularmente agradables, como la gestión de los equipos, gestión de proyectos que estaban sin terminar. Y fue una época muy intensa cuanto trabajo, pero también en el otro lado se aprende más de los momentos difíciles que de los momentos fáciles. Entonces aprendes a solucionar problemas, a lidiar con distintos tipos de situaciones y al final todo eso va dejando un pozo pues, que te ayuda luego en el día a día de la empresa. Sobre todo a tratar con personas, ¿no? Personas, esto va de personas. Al final las empresas somos personas y más una empresa como las nuestras, Sí. que no producimos nada, no fabricamos lavadoras, no fabricamos coches, nuestro principal activo son nuestros equipos, las personas a las que dirigimos y nuestra empresa es tan buena como son de buenos nuestros equipos. Entonces eso es una cosa que tenemos. Servicio a través de personas. Claro, y las personas son personas, que la gestión de personas es una cosa tremendamente complicada porque al final cada uno tenemos una historia, cada uno tenemos unas necesidades, cada uno tenemos unos puntos fuertes y unos puntos débiles. Y la gestión de los equipos va de eso, de saber balancear y ver detrás de muchas veces del personaje, ¿no? Claro. Cuando empezaste en el sector inmobiliario, ¿cuál era tu tarea? ¿La primera tarea que al entrar la tenías bien definida o...? Pues la verdad es que no. Empecé en el departamento comercial. Vale. Y bueno, con esa crisis que hemos comentado, pues me tuve que reconvertir. Apoyado en mi formación técnica, pues hice postventa, licitaciones, terminé obras, hice mil y una cosas para las que, y muchas de ellas para las cuales no estaba preparado. Vale. Fue un aprendizaje casi sobre la marcha, ¿no? Vale. Todo eso entiendo que te diste cuenta después o en el momento estabas diciendo, bueno, voy hacia adelante y ya llegaré, ¿no? Yo tuve muchas conversaciones de esto con mi antiguo jefe, con Pepe Domínguez, de Unión 6, y muchas veces recordamos este tema y decimos, tío, ¿cómo sobrevivimos a aquella época? ¿No? Pues sobrevivimos con gestión y sin mirar hacia atrás. Sí, o sea, mucho trabajo. Te sentabas y ¿cuál es la lista de problemas a solucionar hoy? Pues esta, pues vamos, mañana habrá otra y ya veremos cómo la afrontamos, ¿no? Día a día. Sí, está. Y recuerda, no sé, en esa primera etapa, que creo que también a lo mejor fue la más dura, no lo sé, ahora nos contará, ¿recuerda algo de tu juventud que te ayudara a resolver, no sé, durante tus estudios, algo que hiciste en la carrera o algo que, oye, pues me ha servido, no me ha servido? Los estudios universitarios te dan formación y la formación siempre es importante, pero realmente donde aprendes es en la calle. Al final los negocios y las empresas, como decíamos antes, son personas. Y quizás uno de mis trabajos en los que más me he apoyado y quizás de los que más he aprendido y probablemente sin quererlo, ¿no? O sin ser consciente de que estabas aprendiendo, fue cuando estuve trabajando de noche durante unos años en una conocida discoteca Torremolinos. Y ahí aprendes a tratar a las personas. Vale. Porque recibes personas de todo tipo, en distintas condiciones, y eso te ayuda a ser empático cuando tienes que serlo, a ser más duro cuando tienes que serlo, y sobre todo a entender al ser humano que tienes delante y su casuística, ¿no? Y eso es lo que luego creo que más me ha ayudado en mi vida profesional, el ser capaz de empatizar con la persona que tengo delante. Sí, supongo que te encontrarías con situaciones de lo más beneficioso. Pero sí te digo que es una de las épocas más felices que recuerdo. No
porque pues, se idealiza mucho la vida nocturna. La vida nocturna es muy dura, o sea, trabajar, tienes unos horarios que van descompensados con los de tu entorno, duermes mal. Es un trabajo que, aparte de estar poco valorado, tiene muchos hándicaps para compaginar. Sí, me imagino. ¿En qué discoteca era? Pues mira, eso era Disco Verionia, lo que se conoce como el disco Atrévete de toda la vida, enfrente del Hotel PS Espada con Paco Barroso. Con el gran Paco Barroso. Con el gran Paco Barroso, al que le tengo muchísimo cariño, sí. Le damos un saludo. Seguro, esperamos verlo pronto. Seguro que sí. Bueno, y aprendiste mucho y luego, ¿cuánto duró ese periodo en esta empresa, en Unión 6, verdad? En Unión 6 estuve pues desde febrero del 2017, además me acuerdo la fecha perfectamente, 14 de febrero del 2017 fue cuando firmé el contrato. Día de San Valentín, ¿no? Y efectivamente, Día de los Enamorados. Sí. Y estuve hasta pasado febrero del 2012. Bueno, bastante. Toda la gestión hasta el 2012, que ya empezamos un poco a salir de aquella maldita crisis y bueno, ya terminé de gestionar, me surgió otra oportunidad de la mano de un antiguo gerente de la empresa, y ahí pues me pasé de la parte promotora a la parte comercializadora. Ahí estuve, y ese fue mi siguiente reto. Tu siguiente reto. ¿Qué te dio o cuál fue el momento en el que saltaste, por ejemplo, de esta trayectoria profesional que nos cuentas con Unión 6 y demás, a donde estás ahora, a ON3? Pues mira, fue un salto particularmente difícil, sobre todo porque tenía una posición, fui gerente de Premium Invest durante prácticamente 9 años. Empezamos con un proyecto muy chulo y muy ilusionante, y éramos un equipo muy pequeño, y cuando me fui pues éramos ya un equipo bastante grande. Fue una época también de grandes retos y de muchísimo aprendizaje, pero luego llegó el COVID, y el COVID, como nos ha pasado a la inmensa mayoría de los mortales, pues generó un cambio en nosotros. Hay veces que en la forma de entender la vida, forma de entender el ocio, o en mi caso la forma de entender la gestión de los equipos. Entonces, pues llega un momento donde tienes que decidir, y ya con la edad que tenía en ese momento, pues tenía que decidir hacia dónde quería ser. Y nunca se me olvidará el momento en que le conté a mi mujer que había dejado el trabajo. Bueno, duro, supongo. Fue un momento duro, porque además fue un instinto, fue una reacción donde un día levanté de mi despacho, hablé con los socios y dije, mira, que he decidido que me voy, ¿no? Sobre todo porque estabas en una buena posición, y entiendo, posición económica cómoda, una vida magnífica, trabajaba mucho. El mercado iba bien. El mercado iba bien, hacía algo que me apasionaba y me encantaba, pero al final necesitas algo más, necesitas progresar, y llega un momento donde ya en una empresa, pues cuando tocas techo, pues ya tienes que decidir si quieres seguir tocando ese techo de forma continuada o si quieres evolucionar hacia otra posición. Y la verdad que fue un reto, como te comentaba, mi mujer solo me dijo, espero que lo hayas pensado bien, sí, claro, y si tú estás seguro, pues adelante, ¿no? Esto ha sido intuición o estrategia. Claro. Y ese pequeño equilibrio entre las dos cosas muchas veces es difícil de delimitar. Y la verdad fue difícil, porque al final, igual que me pasó en la crisis anterior, el COVID no fue una crisis, pero sí fue un cambio de paradigma. Y salir a la calle a generar negocio, que era una de mis grandes dudas, era si tenía esa capacidad, ¿no? Tengo un perfil muy analítico, muy consultor quizás, muy basado en el papel y en las estadísticas, y salir a la calle a buscar negocio pues es otro tipo de perfil. Pero luego con el tiempo te vas dando cuenta que quizás soy más de negocio que de análisis, ¿no? Sí, lo que has comentado al principio de ese gusanito empresarial de querer generar tu propio proyecto, entiendo, aunque supongo que tenía libertad en su día para ir generando, pero no es lo mismo. Claro. ¿No? Generaba de otra forma, pues tenía unas guías que me marcaba la compañía y pues que había que seguir, ¿no? Ahora pues tienes más libertad, lo que pasa también asumes mucho más riesgo, porque si no sale la idea, pues el problema es tuyo, ¿no? No tienes a quién recurrir. Has mencionado a tu mujer. ¿Qué otro apoyo tienes en la cabeza a alguien más que piense, oye, pues gracias a esta persona o a estas palabras o no sé, pues estoy donde estoy o he generado? Porque, hombre, hablar con tu mujer y decir, oye, he hecho esto, y que te diga, vale,
si tú estás convencido, adelante. La verdad que son unas palabras que entiendo que te ayudaron mucho a decir, pues ahora... Bueno, te dieron mucha responsabilidad también. Sí, entiendo, ¿no? Tú verás, ¿no? Es típico, tú verás. Exacto, si tú lo ves bien. ¿Y recuerdas, no sé, durante tu vida alguien más que te dijera algunas palabras y te animaran a seguir? Siempre he tratado con mi padre de hablar, porque él ha hecho muchas cosas en la vida, ha sido empresario durante muchísimos años y bueno, mi padre siempre me dijo que ser empresario es una vida compleja, porque cuando las cosas van bien, van muy bien, pero cuando van muy mal, pues también son capaces de ir bastante mal. Y al final es mucha responsabilidad, ¿no? Hoy en día tengo una empresa con mis dos socios, con Manolo y con José Manuel, a los que adoro, donde tenemos casi 50 empleados, y al final, cuando tú cierras los párpados por la noche y piensas en qué ha pasado en el día, no dejas de tener presente que hay 50 familias que dependen de tu gestión. O sea que es un equipaje que va contigo, que aprendes a gestionar, pero es mucha responsabilidad. Y eso es una cosa que siempre me quedó de mi padre, decir, oye, que ese empresario tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Si tuviera que destacar algo positivo dentro del montón de cosas positivas que hay, sería la gestión de tu propio tiempo, el ser dueño de tu tiempo, el decidir en qué empleas tiempo, en qué no, y ese balance, sobre todo de la vida personal y la profesional, que cuando dependes, cuando eres empleado y estás sujeto a unos objetivos, pues cambian. Sí. Es curioso porque mi padre me dijo algo muy parecido sobre la gestión del tiempo. Sobre todo él lo que me decía que lo más importante es que tú te puedes gestionar el tiempo, que casi siempre te lo vas a gestionar para trabajar más, pero tú decides cuándo. Pero tú decides cuánto. O sea, que el mensaje que me transmitió a mí mi padre fue muy parecido, porque al final yo creo que lo más importante que tenemos es el tiempo, y que tú puedas ser consciente a lo que le dedicas el tiempo, pues yo creo que es el mayor valor que podemos tener, ¿no? Lo más importante. Aunque repito, que al final le dediques casi todo el tiempo al trabajo o a pensar en el proyecto, ¿no? Pero creo que esa visión es muy importante. Sí, y además yo creo que es generalizada esa... Sí. Hablo con otros compañeros del sector y al final todos valoramos lo mismo. Es ser dueño de tu propio tiempo y decidir en qué dedicas tus esfuerzos, porque minuto que se pasa, minuto que no vuelve. No vuelve. Está claro. Pues mira, hablando ahora que hago un pequeño paréntesis, ya que habéis comentado el tema de vuestros padres y demás, ¿no? Que también me comentabas que era empresario. ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia que ves que te ha influido en tu manera de trabajar hoy? ¿O que hayas visto representado en tu padre o algún recuerdo en general que sea aplicable a tu trabajo hoy? La cultura del esfuerzo. El que tus hijos vean que tú tienes una trayectoria profesional, que tú le dedicas tiempo, que le dedicas esfuerzo, que le dedicas pasión a lo que haces, eso creo que al final en los niños cala. Y ese calar es lo que va a marcar tu devenir futuro, ¿no? Yo no sé qué serán mis hijas, yo tengo 2 hijas pequeñas y no tengo ni idea de a qué se van a dedicar, y más cómo está el mundo actualmente, que con la IA, con los distintos cambios que estamos sufriendo, no sabemos hacia dónde evoluciona el mercado laboral. Lo que sí les digo siempre, y trato de que ese mensaje cale, es: da igual lo que hagas, lo único lo tienes que hacer con pasión y dedicarle toda tu energía. O sea, no creo que se deban hacer las cosas a medias. Cuando haces algo tienes que tratar de ser el mejor en lo que haces, sin que ello genere una presión o una tensión. Creo que es intrínseco a cada uno, pero sí, ese legado creo que es importante, ¿no? Pues hablando de que, bueno, eres socio de ON3, ¿cómo fue para ti aprender, porque entiendo que es así, a liderar personas y no solo proyectos? Porque obviamente tus clientes vienen con un proyecto, vienen con una idea, pero tienes que lidiar con un equipo muy grande. ¿Cómo es eso de liderar un equipo tan grande y poder gestionarlo y no solamente el proyecto en sí? Volvemos a la empatía, ¿no? El tratar de entender a la persona que tienes delante creo que es fundamental. Obviamente todos queremos ganar más dinero, tener más tiempo libre y tener una vida mejor, ¿no? Eso es inevitable. Pero bueno, al final las empresas están para generar dinero y para producir, ¿no? Y para crecer en nuestro caso. Entonces, la gestión del equipo es quizás la parte más compleja. Nosotros podemos presumir de tener un equipo magnífico y la verdad que eso es una labor diaria. O sea, tienes que conseguir que tu equipo esté cómodo, que tu equipo funcione, y luego esa gestión tiene que ser exigente
pero en su justa medida, porque hay veces que nos focalizamos en los objetivos que queremos alcanzar y perdemos de vista ese punto, ¿no? Que los objetivos los tiene que conseguir un ser humano. Y ese ser humano tiene sus días buenos, sus días malos, se pelea con su pareja, tiene un problema familiar, su hijo no va bien en el cole. Al final todos tenemos una mochila emocional que va con nosotros. Y eso es lo importante, saber gestionar tus equipos en ese formato. Pero no es fácil, ¿eh? Tienes que tener un poquito de psicólogo, un poquito de jefe, un poquito de amigo. Al final desarrollas. Tengo la inmensa suerte de contar con varias personas en el equipo con las que llevo trabajando más de 10 años. O sea, he coincidido con ellas en 2 empresas distintas. Los conocéis perfectamente. Claro. Entonces, a mí me reconforta pensar que hay gente pues, que me va acompañando en todo este camino, ¿no? Y dicen, oye, yo donde tú vayas, voy yo contigo. Bueno, y eso es una señal de confianza también, ¿no? Porque al final acompañar a alguien y decir, oye, voy, me fío en tus decisiones y vamos de la mano. Eso es algo muy importante porque entiendo que las cosas se hacen bien o salen bien, ¿no? Está claro. Creo que eso no es una cosa que nazca de un día para otro. Claro. Esa confianza hay que generarla. Y la confianza, como todos sabemos, es fácil de ganar muy fácil y fácil de perder. Exacto, sobre todo rápido. Bueno, has hablado mucho de las personas, de tu equipo, pero saber cómo es tu día a día en ON3, cómo está la estructura del equipo, en qué partes interviene, no interviene, cuéntame un poco. Desde el principio, bueno, si nos retraemos al principio de esta idea, yo quería una empresa pequeña, manejable y contenida en volúmenes. Y se ve que no sé hacerlo despacio, ¿vale? Entonces la idea con mis socios era tener una empresa cómoda y que nos permitiera gestionar con cierto tiempo. El devenir natural nos ha llevado a tener pues, ya una empresa de otro volumen y en otros números. Cada socio tenemos, aunque cada uno gestionamos proyectos en primera persona, sí tenemos cada uno un rol más marcado. Manolo se dedica más a la parte quizás financiera y administrativa, es el que hace que todo funcione. José Manuel es el rey del marketing, es el que controla que funcionen todas las cosas que tienen que funcionar en cuanto a marketing y comunicación. Y yo quizás me oriento más a la parte de negocio, en esa visión más analítica, con ese conocimiento también de haber trabajado en la parte promotora, me da una visión quizás más transversal del negocio y no solo en la parte de vender vivienda, ¿no? Que al final es el resultado final de eso. Entonces, los días son bastante heterogéneos. Hay días que visitas promociones, tenemos promociones en Almería, con lo cual viajamos a Almería con frecuencia, tenemos promociones en Huelva, estamos arrancando Granada y Sevilla. Entonces tenemos semanas más intensas que otras, pero sí el ordenador es un fiel compañero. Sobre todo en el sector que estáis, que hoy día bueno, no paras, trabaja mucho y no se para de escuchar sobre el sector inmobiliario, ¿no? Tanto problemática como cosas buenas, como todo lo que hay, ¿no? ¿Qué visión tienes tú? Es una pregunta muy a grande rasgo, pero bueno, dedicándote al sector inmobiliario en la Costa del Sol sobre todo, o bueno, has dicho Almería, que también tenéis algo. Sí, ¿no? somos también fundamentalmente en Costa del Sol, tenemos también Málaga Capital. El sector inmobiliario es un sector en alza y vamos a seguir en alza fundamentalmente por la necesidad que hay de vivienda. Nosotros como empresa tenemos la inmensa suerte de poder abarcar ese sector de forma transversal. Tienes vivienda de VPO, tienes primera residencia, segunda, vivienda de lujo. Y quizá por la experiencia de cada uno de los socios somos capaces de desenvolvernos con comodidad en cada uno de esos sectores. Si bien no dejamos de mirar un poco de reojo, por llamarlo de alguna forma, esa evolución tan brutal que estamos teniendo en los precios. Hay veces que ya ni nosotros mismos, con la cantidad de datos que tenemos, somos capaces de prever el comportamiento de los precios en una zona o en una tipología de vivienda, ¿no? Y luego, por otro lado, también somos conscientes del drama que se está produciendo a nivel social por la dificultad que tienen sobre todo las generaciones más jóvenes de acceder a una vivienda. Entonces, ¿tiene eso solución? Claro que la tiene, como todo, pero para ello debería haber primero una voluntad de los organismos públicos de facilitar
el desarrollo de los suelos y el desarrollo de los proyectos. Y sobre todo, hay un dato, no sé, confírmamelo, pero leí hace poco que, no sé si era el 90-95% del suelo en España es no urbanizable. O sea, que solo hay un 5% urbanizable. No sé, cuando lo escuché, me sorprendió mucho, ¿no? Sobre todo porque entiendo que todo el territorio español, pero también la población pues, quiere vivir en zonas de costa o zona de capital, o sea que de ese 5% a nivel nacional, si nos vamos luego a esa zona, entiendo que es mucho menos, ¿no? Entonces, no sé, me pareció curioso y entiendo que también por ahí puede ir un poco la problemática que tiene el sector. O sea, y la problemática, sobre todo en cuanto a precio, tenemos al final esto es un balance, ¿no? Como todo. Tienen por un lado el coste del suelo, el coste de la construcción, el coste operativo, que es todo lo que tienes que hacer para poder llegar a una vivienda, y el margen, ¿no? Que es lo que normalmente se mira, ¿no? Es que se gana mucho dinero en el inmobiliario. Bueno, se gana dinero como en tantos otros sectores. La diferencia está en que tenemos un modelo productivo que es tremendamente injusto. Injusto porque es el único sector que yo conozco donde vendes algo antes de saber lo que te cuesta. O sea, tú compras un suelo, sabes lo que vale, haces un proyecto que sabes lo que te vale, haces una lista de precios estimando el precio de coste, pero luego hasta que no llega la realidad, que es el precio de la constructora, de cuánto voy a construir ese edificio, no tienes un número real. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos cubriendo con subidas de precio el posible incremento que tengamos de precios de construcción, y eso hace que la subida de precio no estén sujetas a ningún parámetro que tú puedas medir. Claro. Y eso es lo que complica en exceso nuestro trabajo, y hay veces que ni nosotros mismos somos capaces de valorar, como te decía antes, dónde vamos a llegar con el precio de una zona o el precio de un sector. Hay veces que tenemos clientes que me dicen, oye, voy a comprar un suelo en tal sitio, ¿a cuánto puedo vender? O puedo vender a tanto. ¿Ya? Pero es que como el coste de construcción está a tanto, no sé, necesito más, ¿ya? Pero es que más, aquí hay que elegir, o vendes rápido y bien, o vendes más caro. Entonces, ese equilibrio cuesta. Y obviamente, cuanto más fácil sea acceder a suelo urbano, menos será el precio de la vivienda. Cuanto mayor mayor sea la oferta de suelo, pues el precio del suelo bajará y podremos promover más viviendas, serán más viviendas y podremos reducir el precio. Pero volvemos a las personas. Claro. El precio de construcción, uno de los grandes problemas que tenemos en la costa y por el cual se incrementa tantísimo, es por la falta de mano de obra. Claro. Falta, pero muchísimo. Nos está afectando de tal forma que incluso las memorias de calidades las elaboramos en muchos casos buscando soluciones que requieran de personal con menos cualificación, porque no es lo mismo tener que buscar un soldador con experiencia para que te haga un buen trabajo que poner una tarima que te la puede poner un carpintero, te la puede poner otro, que hay, digamos, más opciones. Es curioso, ¿no? Ya depende del sector o de la mano de obra que sea más fácil buscar, así depende las calidades de la vivienda o lo que vamos a hacer la vivienda, ¿no? Es curioso, va como al revés, ¿no? Somos un sector que en casi todo vamos al revés. Sí. Bueno, ante esta problemática que me cuentas y demás, al final tienes que gestionar también esas expectativas humanas de vuestros inversores, vuestros clientes o demás en cuanto a costes, la situación. ¿Cómo gestionas eso? Porque obviamente hay un refuerzo detrás, obviamente como has comentado anteriormente, ¿no? Que intentas implantar un margen de error en que poder... Eso es complejo. Ahí lo que hay que hacer es bien el trabajo previo, los análisis que tengan un margen cómodo en el que te puedas mover para poder llegar, porque al final el resultado final es construir una vivienda. Una vez que ya estás metido en el proceso es muy difícil o muy traumático, más que difícil, salirte de ese proceso. ¿Se puede parar un proceso, un proyecto ya en comercialización? Sí, se puede, pero tienes que primero truncar unas expectativas de una serie de clientes, que eso también luego podemos hablar de un poco cómo se gestiona la expectativa del cliente final, ¿no? Porque cuando tú te compras una casa, haces una de las grandes inversiones que vas a hacer en tu vida, ¿no? Pues te idealizas en cierto modo esa compra, ¿no? Y todo va a ser magnífico, todo, y me va a entrar el sofá y tal, y luego, aunque ahora mismo en España estamos muy regulados en cuanto a qué información entregamos, cómo se entrega, todo está muy profesionalizado respecto a otros países, eso no quita que la gestión de la
de la expectativa es importante. De hecho, en determinado tipo de producto, porque tú preparamos una infografía preciosa con un mobiliario magnífico y tal, pero una cosa que estamos haciendo ya de forma recurrente es hacer esa misma infografía pero sin el mobiliario. Vale. Y es para que, sí, porque pretendo que el cliente se quede con esa imagen, Claro. para que esa imagen no contraste de una forma chocante con el resultado final, porque tú la casa no la vas a recibir con muebles, la vas a recibir vacía. Entonces todo es más pequeño, todo hasta que lo vistes y ya haces de esa casa tu hogar y ya todo eso pasa, porque al final es un proceso que va pasando en el tiempo. Necesitas un poquito de acompañamiento, ¿no? Que es lo que tratamos también de hacer con nuestros clientes siempre que es posible. Eso es curioso. Hace poco, hablando con un amigo que también se dedica al tema inmobiliario, no a nivel consulting como vosotros, ¿no? Sino ya a lo que es venta directa, ¿no? Me comentaba que siempre a los propietarios le hacía quitar lo máximo posible de cada departamento dentro de la vivienda para que el cliente cuando llegase pudiese imaginarse poniéndose un mueble, poniendo sus recuerdos familiares, historias y tal, y que todo lo que fuese algo como muy subjetivo o personal lo quitase automáticamente por ese mismo concepto o idea de... Depende mucho del segmento también, ¿no? Es lo mismo un apartamento de 300.000 euros que una casa de 4 millones. Las expectativas de los clientes son distintas, pero sí, al final vas hacia productos más neutros, tienes que tratar de llegar a la mayor cantidad de clientes posible y eso, pues, para eso contamos con equipos de interiorismo, el equipo de arquitectura de cada proyecto pues se dedica a un montón de, aunque parezca que no, hay un montón de reuniones de coordinación de los distintos equipos para tratar de llegar al mejor producto posible dentro del presupuesto que tenemos. Hay interioristas, está el arquitecto, estamos nosotros, está el promotor, cada uno con su visión, Claro. pero bueno, al final son reuniones que en la inmensa mayoría de los casos todo el mundo tiene un objetivo común, que es que conseguir el mejor proyecto posible y que nos ayude a vender pues más rápido y con menos incertidumbre generalmente. Los clientes, os hablaba, ¿tenéis medido un porcentaje de clientes que son extranjeros, incluso de países o nacional? No sé, ¿tenéis algo? Por supuesto, Fede, claro sí, que sí. Hombre, todo medido, ¿no? El dato es poder. De nuestros clientes, nosotros que estamos muy enfocados en la Costa del Sol, te puedo decir que en torno al 70% de nuestros clientes son clientes de segunda residencia, son clientes fundamentalmente. Y hablo de segunda residencia porque también hay mucho español no residente pues que vive en otro país y que pues trata de tener o bien su segunda residencia en Málaga o también como un pequeño colchón de inversión, ¿no? Es decir, hoy estoy ganando dinero trabajando en Suiza o en Alemania o en Inglaterra y quiero tener algo en Málaga, ¿no? Que mi ciudad es mi tierra y o lo alquilo o ya veo lo que hago con él, pero con mi inversión. Y de ese 70% de clientes, fundamentalmente ahora mismo, eso va variando muchísimo en función de la geopolítica, fundamentalmente. Ahora estamos recibiendo muchísimo cliente polaco, checo, danés, muchísimo escandinavo. Y bueno, ese número va variando en función del año. Eso, creo recordar que lo hablé en algún momento contigo. Después del COVID ha cambiado la forma de compra del extranjero en España, o ha cambiado la forma de venta después del COVID, o ¿cómo no tanto la forma de venta, porque es verdad que el COVID nos obligó a cambiar los modelos de venta, porque el cliente ya no tenía esa facilidad para venir, entonces se invirtió mucho en herramientas digitales que aún hoy en día se siguen utilizando, pero al final la compra de una vivienda es una compra importante. Entonces, aunque sea, y más una segunda residencia, a nadie le hace falta una segunda residencia. Eso es una cosa obvia, ¿no? Pero es una compra impulsiva. Tú compras una segunda residencia porque por el clima, porque te gusta la zona, porque te gusta la comida. Hay muchos parámetros. Pero cuando tú afrontas esa compra, la haces con ilusión. Entonces, el COVID lo que nos ha llevado fundamentalmente es a que el cliente quiere viviendas más amplias, quiere viviendas donde si en un hipotético lockdown como el que tuvimos, pues donde puedan vivir. Hay gente que se ha dado cuenta con el COVID que sus casas no eran cómodas. Entonces buscan espacios más amplios. Tenemos mucha más demanda de viviendas con terraza. Ya los proyectos los diseñamos tratando siempre
de maximizar el espacio de terraza, no solo por el tiempo que tenemos, sino por la usabilidad. Claro. Aquí en verano, pues tratamos de que nuestras viviendas, en la transición entre el salón y la terraza sea lo más natural posible, porque al final tú abres tus ventanas y en verano la superficie de tu terraza es perfectamente utilizable, igual que la de tu salón. Entonces sí que ha habido un cambio. Gente quiere espacios más amplios, terrazas, con lo cual los áticos y las plantas bajas han tenido un repunte importante sobre todo de demanda, porque la planta baja tenía su tipología de cliente, pero no era un producto como los áticos, no todo el mundo quiere un ático. Pues las plantas bajas ya hoy en día son de los más buscados, podemos decir. Yo sobre todo lo que me di cuenta, no sé, corrígeme, es que después del COVID mucha gente, sobre todo en el norte de Europa, se dio cuenta de que podía trabajar online, podía gestionar su compañía o su puesto de trabajo, lo podía gestionar de online. Y hubo un tiempo que pensó, bueno, si yo lo puedo gestionar online, pues lo puedo gestionar desde Polonia o lo puedo gestionar desde España. Y eso, bueno, creo que incrementó un poco la compra de vivienda del norte de Europa, ya no para venir de vacaciones, sino para venir largas temporadas, incluso a vivir aquí, ¿no? Sobre todo por la amplia, no sé, colegio noruego, puedes venir con tu hijo y hacer una vida aquí. Y ya es casi tienes tu vivienda y vuelves a tu país de vacaciones, aeropuerto internacional, las comunicaciones. No sé si eso ha podido ser uno de los factores para que del norte de Europa cada vez más se compre vivienda aquí en Málaga, ¿no? Seguro, y además has mencionado uno de los datos más importantes, y es que Málaga tiene muchos potenciales, como bien sabemos, pero sobre todo su aeropuerto es uno de los principales atractivos, porque al final si tú trazas un radio de 4 horas de avión desde el aeropuerto de Málaga, prácticamente llegas a toda Europa, a todas las principales capitales europeas. Y una cosa que se está dando también en los 2 últimos años es que estamos recibiendo muchísimo cliente americano y canadiense. No solo porque la diferencia en precio con sus mercados nativos es muy importante, sino porque se han dado cuenta que lo que tú comentabas, que pueden trabajar 3 semanas aquí y una allí, y que tienen un aeropuerto que les permite esa flexibilidad con vuelos o directos o prácticamente directos. Hasta hace poco, de hecho, no sé si seguirá activo, Delta volaba directo a Nueva York. Entonces, al final, esa herramienta que te da el poder estar en 8 o 9 horas en tu segunda residencia, que para nosotros es una locura, ¿no? Claro. Es decir, oye, me compro una finca en Huesca, o un apartamento en Huesca, pues dice que está muy lejos. Bueno, para un americano esto está aquí al lado. Y para ellos es importante también que pueden pivotar desde Málaga o desde cualquier punto de España a la cultura europea. O sea, estás a 3 horas de Roma, estás cerca de París, en distancias en avión relativamente cortas y con vuelos muy directos. Entonces ese perfil de cliente también lo recibimos muchísimo. En otro segmento de producto quizás, pero Sí. Vale. Curioso. Entonces, al fin y al cabo, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Humanizando esa parte. No solo vendéis el proyecto, al final estáis vendiendo una forma de vida y un nuevo entorno, digamos, en el que vivir. Vendes ilusión. Vendes ilusión y muchas veces cuando afrontamos con el departamento de marketing los puntos de vista de las infografías, qué mobiliario pones, todo va enfocado a que ese cliente que ve esa infografía se imagine en esa terraza. En verano, con su copita de vino, con su libro, leyendo al solecito. Al final eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Porque al final es lo que tenemos, eso va a ocurrir, no es una sensación que tú le transmitas al cliente que sea irrealizable, al contrario. Cuando termine el proceso constructivo, pues tú te sentarás en tu terraza y podrás mirar el mar o la montaña o donde sea, pero tú te podrás sentar en tu terraza al solecito en manga corta, que es lo que valoran mucho nuestros clientes, ¿no? Sobre todo nuestro clima y nuestra gastronomía. Y nosotros lo intentamos aplicar siempre en nuestro día a día, ¿no? que vivimos aquí. Ellos al final buscan también esa parte. Claro, nuestros clientes nos dicen mucho, yo quiero vivir como un español. Porque ellos parece que estamos todo el día en la terraza al solecito, tal, y no es así. O sea, trabajamos mucho, pero el poco tiempo que nos queda, en vez de estar metidos en casa, pues sales a tu terraza, sales con amigos a tomarte algo, sales a jugar al pádel. O sea, tenemos un entorno incomparable para muchas cosas. Eso entiendo que es el mercado precios medio altos, ¿no? De viviendas, pero el mercado, no sé si hay ya un mercado de precios bajos. No lo sé, no sé si en Málaga hay un mercado de precios Lamentablemente bajos. Lamentablemente no, fundamentalmente por el precio de construcción. Claro. O sea, tenemos un precio de construcción tan alto que en cuanto vas sumando a esa lista interminable de costes
todos los costes y también los costes normativos, ¿no? Ajá. Porque al final cada vez construimos con más seguridad, cada vez se construye más pautado gracias al código técnico de la edificación, pero eso significa un sobrecoste también. Entonces, ese balance entre el precio y la vivienda que recibes es muy complicado ya en determinados puntos llegar a un precio asequible de vivienda, por lo cual la solución para la vivienda asequible tiene que estar basado en políticas públicas. Claro, porque ¿qué alternativa le damos bueno, o sea, una pareja joven, a un chico que quiere, una chica que quiere decir, oye, quiero independizarme? ¿Qué opción tiene hoy día? Entiendo que es muy complicada. El alquiler libre es una opción tremendamente complicada, primero porque hay mucha oferta, muy poca oferta. Al haber poca oferta, pues la demanda se dispara. Y también en muchos casos se produce mucho abuso, ¿no? Por el ansia. Sí. Y no voy a acusar de especulador a nadie porque no se trata de eso, ¿no? Hay mucho pequeño ahorrador que depende de ese pequeño alquiler para poder complementar su economía y tener una vida confortable, ¿no? Pero al final cada día es más difícil que una pareja joven se emancipe o se independice y en base al alquiler. Entonces deberíamos de seguir fomentando la vivienda pública. Madrid lo está haciendo muy bien en ese sentido. La Comunidad de Madrid pues está incentivando de forma intensiva tanto el alquiler como la vivienda protegida, y eso poco a poco va a ir dando sus frutos. El problema es que esto no es un negocio, ¿no? O sea, no es un sector donde tú puedas aplicar una solución y dentro de 6 meses tener resultados. Claro. El proceso constructivo pues necesitas un mínimo de 36 meses si todo va bien. Y si el suelo es urbano, Claro, y sí, si todo en rueda, ¿no? Entonces, desde que se ponen los medios hasta que veamos cambios significativos en el sector, va a faltar tiempo. Vale. Pero es complicado. Es complejo, sí. Es complejo. Y cada día más. Hablando de esto, tanto la situación actual como la situación mundial, sin entrar en muchas historias, ¿no? Pero sobre todo por lo que he comentado antes, muchos americanos viniendo aquí también, por X razones, cada uno tiene las suyas, ya sean gubernamentales, sean las que sean, por vida, por... ¿Qué proyección ves tú a la Costa del Sol? No a ON3, sino ¿qué proyección ves o qué futuro ves en la costa próximamente? Yo creo que estamos en un mercado cambiante, obviamente. Es un mercado muy rápido, ¿no? Porque el mercado de Costa del Sol puede ser equivalente al mercado de Madrid o al de las Islas Baleares, que son mercados hiperrápidos e hipercompetitivos, pero el mercado va a seguir estable y vamos a seguir teniendo una demanda alta. ¿Por qué? Pues porque seguimos teniendo un buen clima, seguimos siendo competitivos, aunque parezca que no, en precio frente a sitios como Canadá o Estados Unidos. Además, Fede conoce Canadá bien, con sistemas inmobiliarios más complejos y todavía más regulados, ¿no? Entonces, para un americano o para un canadiense o para un finlandés, adquirir una vivienda en Costa del Sol es relativamente asequible. De hecho, pues tenemos comunidades como la finlandesa en Fuengirola, que son tradicionales y que son quizás el asentamiento finlandés más grande fuera de Finlandia, ¿no? Entonces, eso se va a seguir manteniendo. Y además se va a seguir manteniendo en el tiempo porque no hay ningún elemento distorsionador que vaya a hacerlo cambiar. Y el precio, pues aunque la vivienda siga subiendo, al ritmo de subida que tenemos, todavía nos queda un desarrollo para que este cliente se sienta incómodo, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es en que, sobre todo en la calidad del producto que terminamos, esa ausencia de mano de obra que tenemos ahora mismo, esa dificultad para encontrar profesionales cualificados, que en parte yo creo que con la industrialización en los próximos años vamos a ir solventando puntos, pero esa carencia de mano de obra también afecta a la calidad del trabajo final, ¿no? Y al final no todos los productos que desarrollamos tienen esa excelencia hacia la que deberíamos tender, y eso sí es un riesgo estratégico. Y por otro lado también tenemos 2 puntos en los que nadie piensa, porque pensamos en el mobiliario, pensamos en ladrillos, cables, terrazas, mobiliario, pero no pensamos que en la dotación de infraestructuras de agua y de electricidad que hacen falta para esos desarrollos, que tenemos que ser sostenibles. Entonces, tenemos tanta electricidad, tenemos tanta agua, nuestras infraestructuras están preparadas para atender, como pasa por ejemplo en Cala de Mijas. Cala de Mijas en los últimos 5 o 6 años el desarrollo que ha tenido ha sido brutal, y claro, pues ahora entrar y salir de la Cala de Mijas en verano, pues tienes que armarte de paciencia, ¿no? Y yo que vivo también en la costa, pues la presión de agua por las noches no es la que debería ser, y al final tenemos que seguir invirtiendo en infraestructuras para que este modelo siga siendo sostenible, ¿no? Porque al final
la Costa del Sol vive de nuestros visitantes, tanto a nivel turístico como a nivel residencial. Sí, pero al final crecer más no es crecer mejor. Nunca. Y estamos en un ejemplo claro. Tenemos que ir hacia ese equilibrio. Lo que pasa en un mercado tan rápido es muy complicado ir balanceando para que consigas ese equilibrio soñado, ¿no? Claro, sobre todo para, y lo que hablábamos antes, no expulsar al malagueño, no expulsar La gentrificación. Claro, entonces es verdad que a Málaga pues está de moda. A Málaga ahora mismo todas las empresas pues quieren venir a Málaga, no sé, ya hemos dicho aeropuerto, el tren, todo lo que hay ahora, pero lo veo complejo, ¿no? Cómo seguir creciendo en ese sector, el sector inmobiliario o el sector de, bueno, o que haya agua, que haya luz, que haya seguridad, que todo vaya en orden y a la vez que el malagueño se sienta en casa, que es su casa, ¿no? Es complejo, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, teniendo la percepción de que eso ocurre, tenemos que ir poco a poco poniendo los medios para que sea lo más suave posible, porque inevitablemente con el crecimiento de las ciudades, pasa en todas las grandes ciudades turísticas del mundo, la que visites tiene ese mismo problema. Y es que tanto el visitante como aquel potencial comprador que nos visita o que al final compra una vivienda aquí, pues tiende a expulsar de alguna forma al nacional hacia la periferia, ¿no? Es verdad que Málaga está tomando en eso cierta velocidad de crucero con Distrito Z, con Cortijo Merino, que estamos haciendo desarrollos más enfocados hacia el malagueño, pero aún así no es suficiente. No es suficiente y es un reto que tenemos, sobre todo que tienen las administraciones públicas, en tratar de conseguir paliar ese efecto. Pero es complicado, no lo veo fácil. Ni rápido, ¿no? Ni que se vaya. Y luego tenemos un gran problema de infraestructuras. Claro. O sea, el famoso tren litoral con el que llevamos 30 años escuchando hablar de él, pero ni lo vemos ni lo esperamos a corto plazo, pues sí sería una herramienta que nos ayudaría sobre todo a descongestionar el tráfico que tenemos en la AP7 y en la 7 o en la Nacional 340 a su paso por la costa, ¿no? Que es complicado. Sí. Que hoy mismo nos hemos visto afectados. Claro, y cuando llueve tenemos complicaciones de En llegar a cualquier sitio, sobre todo en horas y tal, es complejo. Tiene que salir con tiempo. Sí, exacto. Uno de los datos que estuvimos hablando, comentando Fede y yo el otro día, con respecto a lo mismo, ¿no? El 95% del terreno nacional es no urbanizable, ¿no? Otro dato que vi que curioso era que la gran mayoría de las compras no se hacen con hipoteca. Entonces entiendo que esto va también muy influenciado y muy relacionado a este tipo de cliente que estamos hablando, que busca al final por emoción, ¿no? Es como intenta hacer una compra emotiva, porque al final está buscando un estilo de vida diferente, un cambio o una facilidad a otros puntos. Es un dato que efectivamente es así, no tiene nada más que ir al colegio de registradores o al colegio de notarios y las estadísticas están ahí. Pero muchas veces no es solo porque ese cliente tenga capacidad económica como para comprar la compra en efectivo, sino que muchas veces están más cómodos financiando en su país, ¿vale? A lo mejor pues, el señor que compra una residencia aquí tiene una residencia en su país de origen y está más cómodo hipotecando su vivienda que tiene libre de cargas allí para comprar aquí, ¿no? Entonces, ese equilibrio no tenemos datos específicos porque yo tengo los míos, yo sé qué cliente me compra de una forma y qué cliente me compra de otra. Que eso es otra cosa que también nuestro sector adolece y es de tener una plataforma o un foro donde podamos compartir información. Aquí la información en nuestro sector es tremendamente compartimentalizada y tendemos a no compartirla, ¿no? Cuando, en mi opinión, es todo lo contrario. Cuanta más información, seremos todos mucho más eficientes. Yo comparto datos con algún compañero del sector o con alguna promotora con la que tenemos mucha relación, pero no hay un organismo como, por ejemplo, la Asociación de Promotores y Constructores, donde todo esto pasa, por ejemplo, en Chile. En Chile es un mercado que conozco bien gracias a varios clientes nuestros, pues ahí la asociación local respecto a la promoción y a la construcción, pues tiene los datos de cada uno de los promotores y eso se emite un informe y todos saben cuál es el punto cero o de partida, ¿no? Aquí eso no ocurre. Entonces, es verdad que casi todos los clientes extranjeros compran sin hipoteca, pero cada uno con sus casuísticas y sus particularidades. Claro, yo creo que también está ahí la problemática, ¿no? O sea, realmente si la Unión Europea fuese más unión y hubiese, por ejemplo, un sistema a lo mejor
fiscal o que pueda ser global a toda la Unión, esto también se vería gestionado de otra manera, ¿no? Sí, pero como en tantas otras cosas. Sí, sí. Claro. Sería lo ideal, ¿no? Cuanta más información tengamos, más fácil es la gestión y sobre todo es más limpia la competencia, ¿no? Porque al final esto es un negocio y tenemos que producir, pero ¿cómo producimos? ¿Estamos produciendo bien? ¿Estamos dando un servicio de calidad a nuestros clientes? ¿Estamos dando el producto final que queremos? Ese es el gran tema, ¿no? ¿Vale lo que cobramos ese producto? Claro. Sí, sobre todo por lo que hablabas antes, la gestión de las expectativas. Recibimos lo que esperamos o por lo que estamos pagando, porque todo el mundo vemos que los precios están subiendo cada vez más. Entonces muchas veces, oye, ese piso o esa vivienda vale lo que estoy pagando por ella, en los precios de mercado, ¿no? Pero ahí está la expectativa de lo que compras o lo que gastas y luego lo que, bueno, recibes. Lo que reciben, ¿no? Una pregunta que me hacen mucho, sobre todo en entornos más informales con amigos, es decir, oye, ¿compro o espero? Y digo, eso me gustaría a mí saber. Claro. Si comprar o esperar. No preveo un cambio con todos los datos que tenemos y lo que vemos. No preveo un cambio de tendencia al corto o medio plazo. O sea, si alguien me pregunta comprar o no comprar, pues depende de tu necesidad. Pero si te vas a comprar una casa en la playa, pues espera a encontrar la que te guste. Pero si lo que quieres es emanciparte, compra ya. Compra ya porque al final el mercado va a seguir subiendo, las tasaciones van a seguir subiendo, todo va a seguir subiendo. Claro. Entonces, si tuviera que aprovechar algo, trataría de buscar o encontrar, más que buscar, los periodos en los que las tasas o el Euribor esté más bajito, ¿no? Porque al final es un número que no se hace nunca, ¿no? Lo que queremos es comprar una vivienda y que nos den el dinero para comprarla, pero no vemos el coste financiero que hay a 15, 20 o 30 años en ese punto. Y con los datos que tenéis, ¿qué zona, si alguien, una pareja, quiere invertir, quiere emanciparse, quiere buscar alguna vivienda, qué zonas están ahora en Málaga o qué zonas alguien podría comprar para ahí que esté, como hemos dicho, bien de precio dentro de los precios que hay? ¿O dónde podrías aconsejar? Sobre todo Distrito Z, Cortijo Merino, son las dos zonas que tienen más densidad de vivienda y sobre todo son desarrollos que se han hecho pensando ya también en el futuro, con una infraestructura quizás más acordes al siglo XXI en el que vivimos. Y luego también que poco a poco tenemos que ir perdiendo el miedo a comprar en el extrarradio, ¿no? A Laurín, Coín, son zonas que tienen mucho potencial y que tienen una calidad de vida alta respecto a vivir en una ciudad, pero como me pasa yo me crié en el barrio de La Victoria y con amigos que todavía viven en el barrio me dicen, hombre, es que tengo que bajar a calle Cuarteles a tal y joder, tío, yo vengo de Marbella todos los días a Málaga, que también depende un poco de tu percepción, ¿no? Tenemos que perder ese miedo a salir del centro histórico, de sitios donde nos hemos criado y tampoco pasa nada por vivir un poquito más lejos, porque aparte son ciudades pequeñas que te dan muchas más cosas que una ciudad grande, ¿no? Bueno, hablando ahora mismo de la situación, ¿no? Y de este tipo de clientes o de ciudadanos, ¿algún consejo dentro de tu sector que pueda dar relacionado al tema de adquisición de viviendas o cómo plantear un proyecto si alguno de ellos estaba intentando ver qué adquirir y demás? Desde el punto de vista de un comprador. Sí. Los consejos son cosas muy complicadas. Ya, es que como me has dicho lo de tus amigos, te preguntan, ¿es el momento o no? Quería meterte un poquito en... Compromiso. Depende fundamentalmente del perfil. Pues llevamos ya unos años donde todo el mundo quiere tener un apartamento turístico, porque parece que el apartamento turístico es la panacea en cuanto a inversión. Y bueno, sí, es un formato de inversión, como puedes comprar acciones en bolsa, o puedes comprar oro, puedes hacer cualquier otro tipo de inversión. La gestión de un apartamento turístico lleva un montón de trabajo, hay empresas que lo hacen estupendamente bien, pero al final es una tabla de rentabilidad, tienes una serie de costes de inicio, una serie de costes de explotación y luego tienes un margen. Muchas veces, si te pones a analizarlo en profundidad, cuando tú quitas todo, casi te interesa más alquilarlo en larga temporada, ¿vale? Porque al final, si tienes un buen inquilino, la complicación es mucho menor, es mucho más seguro el ingreso y luego no depende de la compañía que te lo explota.
Entonces, ante esa pregunta, pues si lo quieres como inversión tienes que analizar cuál es tu perfil primero, qué nivel de riesgo quieres asumir y qué nivel de implicación quieres tener en esa inversión. Obviamente el inmobiliario pues es un valor refugio, es quizás la forma, en mi opinión, y lo digo siempre, es la forma más fácil de ahorrar, porque al final si tú financias un proyecto, aunque tenga un coste añadido, como es lógico, tienes una obligación que no puedes, no hay meses que no puedas cumplir con tu obligación. Entonces, si quieres ahorrar, para mi gusto es el mejor método que existe, porque al final es un bien que no solo estás invirtiendo en él de forma periódica, sino que recupera valor con el tiempo. Hablamos, bueno, de vivienda, pero hemos comentado alguna vez la falta de oficina o la falta de aparcamiento, o sea bueno, que hay otros sectores, por lo que hablábamos, el extranjero, muchas veces que viene aquí, pues quiere trabajar aquí y busca oficinas, el coworking de algunos espacios que realmente faltan, ¿no? Faltan en la provincia. Muchísimo. De hecho, el tema de la falta de oficinas, las oficinas en Málaga siempre han sido un negocio complejo porque hemos desarrollado muchas zonas donde una primera o una segunda planta de un edificio residencial pues se convertía pues en una consulta médica, en un despacho de abogados, en una notaría. Entonces, Málaga adolece de oficinas. Es verdad que en los últimos años, con los últimos proyectos que se están desarrollando, se va paliando un poco y vamos también hacia un nivel de oficinas quizás más premium, ¿no? Ya no la empresa tecnológica, como hay varias en Málaga que no conoce hasta que no te metes un poco en el sector, como puede ser EPAM o IPAM, no conoces y son empresas multinacionales que tienen 1000 y pico empleados trabajando en Málaga. ¿Dónde los metes? Donde tú tratas de buscar una oficina en Málaga de más de 250 metros y es una odisea. Entonces eso sí que es un elemento que tenemos que mejorar. Mejorar porque además la empresa tecnológica o algún hub como el de Vodafone o de algún banco que está implantándose en Málaga no quieren ir al parque tecnológico. Quieren estar cerca de la ciudad, conectados con la trama urbana y que no sea un problema el desplazamiento de sus equipos hacia esas zonas o que estén muy conectadas con transporte público. Sí, lo que dices, son empresas internacionales que se implantan en Málaga y que quieren traer trabajadores de fuera de Málaga, pero ¿dónde viven esos trabajadores? Además son trabajadores con una cualificación profesional alta, como pasa con Google, con la implantación que ha hecho Google con la compra de Virus Total que tienen la oficina ahí en el puerto. Pues son trabajadores con una cualificación profesional alta y que además vienen a gastar aquí, vienen a invertir, vienen a vivir aquí, salen, comen, llevan a sus niños al colegio, compran coches. Entonces eso dinamiza mucho la economía. Y salimos un poco del modelo de turismo tradicional de alojamiento, golf, restauración. Y estacional, es solo verano. Y estacional, efectivamente, tiene cierta rotación y luego también hay una figura que se está implantando en Málaga, que ya hay en capitales como Madrid o Barcelona, que es, me acordaré del nombre ahora, el alquiler corporativo, o sea, son residencias corporativas. Tú imagínate una gran multinacional que tiene que mandar un directivo a desarrollar o un mando intermedio o un equipo a desarrollar un proyecto y el cliente está en Málaga. Entonces, pues viene, pero no va a venir 3 semanas, a lo mejor viene 6 meses. Claro. ¿Dónde encuentras un alquiler para 6 meses con una serie de condicionantes determinadas? Pues esa persona viene sin coche. Entonces, ese alquiler corporativo también está adquiriendo bastante relevancia en la provincia. A pesar de, o sea, bastante relevancia, pero a pesar del cambio y de la digitalización que estamos teniendo, el teletrabajo y demás, yo lo veo desde un punto de vista como inversor externo fuera de grandes compañías, ¿no? Es decir, bueno, me sale rentable, como decíamos antes, obligarme a tener este pequeño ahorro, que es comprarme mi vivienda, que al fin y al cabo es comprarme o una pequeña hucha en la que voy metiendo y luego se va revalorizando, o me interesa a lo mejor montar oficinas, que es lo que estamos hablando, ¿no? O un emplazamiento donde grandes empresas puedan recurrir para venirse aquí a la Costa del Sol y buscar ese tipo de no turismo, ¿no? Pero sí de extranjero que venga aquí. Al fin y al cabo, esa digitalización y esa manera de trabajar desde casa no repercute de manera negativa a quizá ese crecimiento del que estamos hablando. Es que yo creo que son compatibles, porque al final la digitalización no es permanente, o sea, y lo vemos mucho en equipos que están deslocalizados. Al final, tú puedes trabajar 2 o 3 días en remoto, depende a lo que te dediques,
pero siempre el contacto con la oficina, y lo vemos en, Sí. en muchos equipos, que la gente dice, sí, teletrabajar, sí, pero yo quiero tener contacto con personas, yo no quiero estar todo el día en mi casa Sí, trabajando, quiero un espacio común un donde espacio común puedas... donde tú puedas interactuar con tus compañeros, con tu entorno, ¿no? Entonces, creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero lo veo más en un formato híbrido que 100% presencial o 100% remoto. Creo que ese híbrido, por ejemplo, los viernes, tú vas por Madrid los viernes y da gusto andar por Madrid porque no hay nadie, porque está todo el mundo, todo el que puede, teletrabaja. Y en Málaga, pues vamos un poco hacia ese segmento, ¿no? Teletrabajo sí, pero también hay que mantener las oficinas. También eso hace que las oficinas cambien. Tú no tienes en tu oficina tu puesto, ni vamos al hot desking, ¿no? que llaman los americanos. Y al final tú tienes un sitio donde tú te puedes sentar, tienes tu monitor, tus herramientas básicas de trabajo, y cuando terminas coges y te vas, y el día siguiente pues, te sentarás en otro sitio. Eso hace que los espacios de oficina cambien y que sobre todo dentro de los espacios de oficina cobre mucha importancia las zonas quizás comunes, ¿no? Esa pequeña cocina donde tienes tu cafetera, donde puedes alternar con un compañero, contar lo que has hecho el fin de semana. Ese tipo de contacto físico yo creo que no se debe de perder, y aparte creo que es una demanda también de los equipos. Rodrigo, ya hemos hablado un poco de todo el tema del mercado actual y demás. A nosotros nos gustaría saber, como ya sabes que esto es el objetivo del programa, que es humanizar un poco la persona que hay detrás y que todo el mundo y nuestros oyentes vean todo el trabajo y el esfuerzo que conlleva todo esto. Cuando terminas el día, Rodrigo, ¿qué es lo que ocupa tu cabeza que más allá de socio de ON3? Una cabeza muy activa. Pues mira, cuando termino la jornada laboral es imposible desconectar la parte empresarial de la personal, porque al final las preocupaciones van contigo a todos lados y preocupaciones tenemos todos los días. Pero sí trato de no llevarme los problemas a casa. Trato de que mi familia no perciba, o que más que no perciba, es que mi estado de ánimo no contamine a mi familia, ¿no? Porque, como digo muchas veces, vienes de la calle, vienes con el traje de combate puesto y necesitas Refugio. un pequeño tiempo para que tu ser se acompase y cambie del modo autónomo, del modo empresario en modo padre, ¿no? Entonces, piensas en muchas cosas, piensas en el futuro, en tus hijas, cómo será su futuro, cómo las puedes ayudar a que desarrollen su máximo potencial, y sobre todo, y para mí lo que es más importante de todo lo que hemos hablado, es que sean buenas personas, que traten a las personas como quieren que las traten, que no tengan miedo a desarrollar su potencial, que muchas veces tenemos miedo o más que miedo, y hablo de esto también en primera persona, muchas veces no eres bueno en lo que te gusta o en lo que a ti te gustaría ser bueno. Tienes otra serie de habilidades. Entonces, cuanto antes seas consciente de esa realidad, es mejor. Y eso me ocupa bastante tiempo. Y luego creo que pensar, que es una actividad que con el día a día, entre el teléfono, el correo electrónico y todas las actividades que tenemos, cada vez pensamos menos. Y muchas veces creo que es bueno dedicar 10 minutos, yo por ejemplo lo hago por la mañana, 10 minutos, no es meditación, es pensar, decir, oye, ¿qué va a pasar esta semana? ¿Cuáles son mis objetivos esta semana? Y un poco ordenar tus pensamientos. Y luego ya la semana te dará lo que sea, pero sí ordena un poco la cabeza. Y sobre todo que no te atropelle el día a día, ¿no? Porque al final muchas veces estamos apagando fuegos o resolviendo lo que nos va llegando, pero sí decir, oye, ¿qué quiero hacer hoy? O ¿qué quiero hacer esta semana? ¿No? Luego saldrá o no saldrá, pero sobre todo entiendo que tener ese rumbo, ¿no? Claro, esos huecos en la agenda Exactamente. que te quedan, que no siempre son los que tú quieres, o por las circunstancias, el trabajo te va cambiando el paso, ¿no? Pero sí es importante tener esos 10 minutitos diarios para pensar, que creo que pensamos menos de lo que debemos. Sí. Y en el puesto donde estás ahora mismo, si le tuvieras que dar ya en un consejo, decir, oye, ¿qué hacer si mañana alguien está en tu puesto? ¿Qué consejo le darías o qué le dirías para que lo pueda llevar bien? ¿Qué claves tienes tú? Pues así que se me ocurran sin haberlo preparado mucho, diría 3. Una, la gestión del equipo. O sea, tienes que elegir bien a tu equipo, y creo que los procesos de selección es una cosa que hay que seguir haciendo en primera persona, aunque tengas un buen equipo de recursos humanos que te ayude, pero las decisiones en cuanto a quién forma parte de tu equipo creo que son estratégicas. Luego, ese
pensar antes de tomar una decisión. Si pudiéramos, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Hay veces que tomamos decisiones y dices, es que a lo mejor 10 minutos más de pensar hubiera reafirmado una posición. Respirar, ¿no? Respirar antes de contestar o respirar antes de ejecutar. Esas son dos de las cosas que creo que son más importantes. Y luego siempre tratar de mantener la empatía con el cliente que te contrata, en mi caso el promotor o el cliente que promueve, la empatía con el equipo, que al final es tu tejido productivo, es lo que forma tu empresa. Y luego también la empatía con el cliente final, o sea, con el señor con el que ha depositado en ti o en tu empresa su confianza, sus ahorros y tal, y que piensen en esos seres humanos en tres posiciones distintas. Vale. Nunca perder de vista esa perspectiva. Genial, genial. Ahora, hablando de esto, me parece interesante. ¿Qué consejo te darías tú? Claro, ha dicho Fede lo de alguien que cogiera ahora mismo, por ejemplo, en tu posición, en tu momento. ¿Qué consejo le darías a ese Rodrigo que has comentado tú al principio, que estaba trabajando de noche, estudiando, o no sé, a lo mejor no es un consejo, ¿no? Pero sí como una palmadita en la espalda de decirte tranquilo o cómo va, no sé, ¿qué te dirías? Confía en ti mismo. Creo que la base de poder salir adelante en los momentos más complicados es la confianza. Confianza en que tú puedes, de que al final la vida son altibajos y siempre después de un momento oscuro viene un momento claro. Entonces, no agobiarse con los momentos oscuros que llegan, porque es inevitable, aprender a manejarlos. Entonces, sé tú mismo y confía en que todo saldrá bien. Creo que eso es importante. Y esto, bueno, ya que estamos grabando, si no sé, el día de mañana un nieto tuyo, un familiar lejano ve este vídeo o te escucha, ¿qué te gustaría no sé, que se quedara de ti o que pensara de esta conversación? ¿Qué te gustaría? Me gustaría que se quedara con que las empresas también son personas. Vemos la empresa siempre como un ente abstracto que está para ganar dinero, y así es. Las empresas no somos ONGs, pero sí tenemos una responsabilidad social con nuestros equipos y con la sociedad en la que desenvolvemos nuestra actividad. Y sí me gustaría pensar que contribuyo de forma positiva a ello. Genial, genial. En líneas generales. Pues Rodrigo, yo creo que con esto hemos tenido una conversación súper interesante. Sí. Igualmente. Muchísimas gracias por hacernos ese hueco en la agenda y esperamos que haya disfrutado igual que nosotros. Seguro. Y que pronto podamos recibirte de nuevo. Perfecto. Encantado de colaborar con Muchas gracias por compartir. Y ya lo único, por decirte, aquí tenemos una agenda, ¿no? Entonces simplemente lo que queremos es que cojas el día que tú quieras y nos escribas, pues no sé, una reflexión o algo que tú quieras, que cuando nosotros llegue ese día lo leamos y digas, bueno, pues Rodrigo nos escribió esto. O sea que eso simplemente te dejo aquí la agenda o un boli y elige, no sé, o un día al azar o el día que a ti te... Pues mira, voy a elegir un día, el 14 de febrero, que más allá de ser el Día de los Enamorados, es el día que empecé mi andadura en este sector. Que comentas al principio. Y cuando lleguemos a esos días, pues, lo leeremos y recordaremos esa reflexión. Tengo letra de médico, pero bueno, si no te llamaré y diré, Rodrigo, ¿qué pusiste? ¿Vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias Rodrigo y muchísimas gracias a Segurisur por darnos el espacio y sobre todo por hacer este hueco también en su agenda tan apretada, por lo menos para dejarnos esto y poder tomarnos este tiempo para enseñar y mostrar a todos nuestros oyentes que detrás de cada gran empresa siempre hay muchas dudas, muchos errores y sobre todo historias como la de Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias.